Hoy te traigo una masa para tartas salada a pedido de una suscriptora. Bueno, vamos ahí. Paso con leche, una medida de aceite de un dedo que es 1 centímetro. Le agregamos el huevo, así como lo estás viendo en el video. Harina común, le agregamos el contenido de la leche, el aceite vegetal y el huevo y comenzamos a tomar la harina con la leche, el huevo y el aceite. A la harina, te aclaro, yo le eché una cucharadita de polvo para hornear y sal, obviamente. Bueno, a medida que va tomando la masa le vamos agregando harina, ya nos está quedando el bollito. Ahora te voy a mostrar el punto porque la masa queda muy livianita. Fíjate. Ahí está, muy bien. Bueno, ese es el punto. A mí me quedó, más o menos me tomó 400 gramos de harina, así que tuve que dividirlo en 2 bollitos. Uno lo congelo y lo uso para la próxima y el otro comienzo a estirar. Te aclaro que vuelta y tenés que ponerle siempre harina para que no se pegue. La verdad que la masa es muy dócil y se deja estirar muy, pero que muy fácil. Seguimos estirando y cuando tenemos el grosor que queremos, que más o menos puede ser 1 milímetro más o menos, ahí lo tenés. Una vez que tenemos esto, la enrollamos en el palo de amasar, el molde y con cuidado vamos poniendo nuestra masa en el molde. La acomodamos bien, con mucho cuidado, obviamente con mucho cuidado, pero sin miedo, no pasa nada, la masa no se rompe. Un truquito de mi mamá, Dora, que le pone en el fondo pan rallado y queso rallado para que no se humedezca. Para el relleno, en este caso, rehogué una cebolla, un pimiento y brócoli. Le agregué unos pedacitos de jamón y luego le puse 2 huevos batidos y 200 mililitros de crema de leche o de nata para cocinar. Con todo esto mezclado bien, también le rallé un poquito de nuez moscada, obviamente un poco de sal como siempre y pimienta. Ponemos el contenido, lo acomodamos bien. Yo le dejé los bordes así altos porque me gusta cerrarlo así de esta manera. Ahí está, mirá qué lindo que quedó. Para el toque final le ponemos un poco de queso rallado por encima. Horno precalentado a 150-160, más o menos 40-45 minutos. Y mirá qué belleza que nos acaba de salir del horno. Bueno, te voy a mostrar cómo quedó. Ahí lo tenés. Si te gustó el video, me dejas un buen like y me lo comentás a ver cómo te quedó la masa de la tarta salada. Un saludo para todos y nos vemos en la próxima.